Bueno, pues vamos allá con el tema de electricidad. En este tema, en cuanto salga el índice que os voy a contar, vamos a ver qué es la electricidad, qué es la corriente eléctrica, qué son los circuitos, y luego veremos las magnitudes con las que se mide todo lo que entraña lo que es la electricidad, ¿vale? Pues son la intensidad, la tensión y la resistencia. Hay más magnitudes, pero no, en este tema vamos a ver solo esas tres. Luego veremos en qué consiste la ley de Ohm. Y por último, nos centraremos en los circuitos eléctricos, ¿vale? Vamos a ver las formas que hay de conectarse, cómo se hacen los cálculos y qué componentes se pueden incluir en un circuito eléctrico. Bueno, pues comenzamos. La electricidad se define como un conjunto de fenómenos, ¿vale?, que ocurren cuando los electrones se mueven de unos átomos a otros, ¿vale? Entonces, bueno, si sabéis lo que son los átomos, son las partículas más pequeñas de que está formada la materia. Vamos a ver, tengo aquí una fotico de un átomo, ¿vale? Y aquí podéis ver que el núcleo del átomo está formado por protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. Y alrededor del núcleo están los electrones que tienen carga negativa, ¿vale? Estos átomos pueden ser neutros, es decir, que hayan el mismo número de protones que de neutrones, con lo cual la carga sería como si fuera cero, hay tanto positivo como negativo. Pero si faltan electrones, por ejemplo, aquí alrededor, ¿vale?, pues entonces tendría carga positiva. Y si tiene exceso de electrones, tiene más electrones que protones, tendría carga negativa. Bueno, continuamos. Y bueno, la mayoría de los fenómenos que producen, bueno, algunos de los fenómenos que se producen con la electricidad, pues pueden ser calor, como el que nos puede dar un radiador, puede ser de movimiento, como es cuando la electricidad mueve un ventilador, o puede salir también en forma de luz, ¿vale?, como la iluminación que tenemos en nuestra casa o aquí en el colegio. Y ahora la corriente. La corriente eléctrica se produce gracias al movimiento de los electrones, ¿vale? Como veis aquí en esta figura de aquí abajo, los electrones en una pila o una batería saldrían del polo negativo, ¿vale?, y se van hacia el polo positivo, ¿vale? Este sería el movimiento de los electrones, hacia aquí. En cambio, se dice que la corriente eléctrica su movimiento es justamente al contrario, ¿vale?, que va del polo positivo al negativo. Esto porque hace mucho tiempo, por un convenio, no me acuerdo, que llegaron, bueno, en principio pensaban que es que la electricidad realmente lo que se movía era en ese sentido, del positivo al negativo. Y para cuando descubrieron que no, que era al revés, que eran realmente los electrones los que se movían del polo negativo hacia el positivo, pues ya acordaron que continuarían considerando que el movimiento de la corriente era como se muestra en esta figura de aquí, ¿vale? Bueno, pues ese movimiento de electrones es lo que realmente se conoce como corriente eléctrica, ¿vale? Con lo cual podemos decir que la electricidad son los fenómenos que se producen gracias al movimiento de los electrones. Bueno, ¿y qué es un circuito? Pues un circuito es un conjunto de elementos, ¿vale?, que podemos unir entre sí, y por ello está pasando la corriente eléctrica, ¿vale? Puede pasar la corriente eléctrica. En este caso, bueno, tenemos aquí un circuito muy simple que solamente tiene una pila, un interruptor y una bombilla, ¿vale? Y en este caso concreto el fenómeno que se produciría sería de luz, ¿vale? Entonces, en todo circuito eléctrico necesitamos siempre un generador para que haya corriente, y luego pues, el resto de elementos pues son accesorios y podrán cambiar de un circuito a otro. Más cositas. No se me olvida algo, a ver, Vale, una cosita que sí que tenemos que tener en cuenta es que para que haya corriente eléctrica tenemos que tener conectado el polo negativo con el polo positivo de la pila, ¿vale? Aquí tiene que haber siempre un cable, porque si no, no se podría mover los electrones. Los electrones se mueven por el aire, necesitan que haya un conductor. Entonces hay que conectar el polo positivo con el negativo, de forma que los electrones saldrán de este polo negativo de la pila, irán por el conductor, atravesarán todos los componentes o todos los elementos que hayamos puesto en el circuito y llegarán hasta el polo positivo. Vale, más cositas. Como decía antes, ¿vale?, la corriente, los generadores de corriente suelen ser pilas y baterías y son los que obligan a que los electrones se muevan, ¿vale? Para que los electrones se puedan mover, tiene que haber una diferencia de carga entre el polo negativo y el polo positivo de la pila o de la batería. Entonces, normalmente una pila, cuando la compramos,
tiene más electrones en su polo negativo que en el nivel positivo. Entonces, al conectarlo aquí con un conductor, el polo negativo con el positivo, los electrones se verían atraídos por este lado positivo, que no hay casi electrones ahí, y empiezan a moverse, a desplazarse hacia allí, y originan así lo que es la corriente eléctrica. ¿Vale? Pero sí, entonces cuando ya la pila cuando ya la carga negativa de un polo y otro sean iguales, entonces es cuando ya decimos que la pila se ha descargado. Bueno, esta actividad la vamos a hacer luego, así que lo comento ya ahí en directo. Bueno, más cositas. Vamos a ver ahora la corriente continua y la corriente alterna. Decimos que es corriente continua cuando los electrones están moviendo siempre en el mismo sentido, ¿vale? Con lo cual la corriente siempre fluye del polo positivo al negativo, ¿vale? Siempre tiene este sentido. ¿Qué generadores nos dan esta corriente? Pues las baterías y las pilas, ¿vale? Son los que nos suelen proporcionar corriente continua. ¿Y cuándo se utiliza esta corriente continua? Pues mira, lo utilizan los ordenadores, por ejemplo, portátiles. Normalmente son elementos portátiles, ¿vale? Como los ordenadores, una herramienta de estas portátiles que se pueden cargar o que va con pilas, o un juguete, o el móvil. Todos estos utilizan corriente continua. Pero hay otro tipo de corriente, ¿vale? Que es la corriente alterna. La corriente alterna, como su nombre indica, es que va alternando un sentido y otro de la corriente, ¿vale? Aquí lo he simulado, ¿vale? Con una pila, cambiándola de posición, de forma que en la corriente primero va en un sentido y luego va en otro, ¿vale? Va continuamente cambiando. Entonces, este cambio se produce varias veces por segundo. ¿Quiénes generan la corriente alterna? Pues las centrales eléctricas, y es la corriente que nos lleva a casa, ¿vale? Entonces, los aparatos que utilizan esa corriente alterna son aquellos que van enchufados al enchufe que tenemos en las paredes de casa, ¿no? Como puede ser una lavadora, como puede ser la aspiradora, el frigorífico, el microondas, la campana, en fin, todos estos aparatos que no necesitan, o sea, que van conectados directamente a la fuente eléctrica que llega a casa. Todo esto utilizan corriente alterna, ¿vale? Bueno, y por último, ¿qué nos queda? Bueno, sí, ahora vamos a ver lo que son las magnitudes, ¿vale? Que se utilizan para medir la corriente eléctrica, ¿no? Cómo fluye por los circuitos. Entonces, son tres los que vamos a ver aquí, ¿vale? La intensidad, la tensión, que también, o voltaje, que también se le conoce como diferencia de potencial, y por último la resistencia. ¿Qué es la intensidad? Bueno, pues la intensidad es la cantidad de electrones que circulan por unidad de tiempo por un circuito, ¿vale? Cuanto más electrones circulen, más intensidad, ¿verdad? El símbolo que se utiliza para la intensidad es la letra I, como podéis ver aquí, y la unidad en la que se mide es el amperio, ¿vale? Y el amperio se presenta con 1. ¿Qué es la tensión o voltaje? Pues la diferencia del nivel de carga que hay entre dos puntos, como hemos visto antes en la pila, ¿vale? Aquí en esta diapositiva, al principio tendría mucha carga, mucho voltaje, mucha tensión, porque habría mucha diferencia de carga entre el polo negativo y el positivo. Poco a poco, según se va gastando la pila, pues cada vez tendrá menos tensión, tendrá menos voltaje, ¿vale? Porque se irá igualando. Eso es similar a lo que podemos ver aquí, en esta diapositiva. Vemos que esto es como si tuviéramos dos depósitos de agua, ¿vale? Entonces en un depósito tenemos más agua que en el otro y están comunicados por una tubería. Entonces, como hay mucha diferencia entre la cantidad de agua que hay en uno y la cantidad de agua que hay en el otro, en principio pues hay mucha tensión, hay mucha diferencia de potencial, ¿vale? Y bueno, vamos a ver primero la resistencia y luego ya os explico el dibujito. Bueno, pues la resistencia es la oposición al paso de la corriente, ¿vale? Cuanto más oposición hay, como aquí, cuanto más estrecho es el paso por el que tienen que ir los electrones, pues más resistencia tienen, ¿vale? Entonces, y más les cuesta desplazarse a los electrones de un sitio a otro. En el caso de la resistencia, el símbolo que utilizamos es la letra R y la unidad en la que se mide son los ohmios, ¿vale? La letra que se utiliza para representar los ohmios es la letra omega, que es del alfabeto griego.
Y bueno, tampoco había dicho que para la tensión o voltaje el símbolo era V y la unidad en la que se mide es el voltio, que también se representa con la letra V, ¿de acuerdo? Bueno, pues si todo esto lo trasladamos a esta imagen de los depósitos, como hemos dicho antes, la diferencia de potencial o tensión sería la diferencia de cantidad de electrones, ¿vale? En este caso sería de agua, pero en el caso del circuito sería la diferencia de cantidad de electrones que hay entre un sitio y otro, entre un punto y otro de los que medimos. La intensidad sería la cantidad de agua, la cantidad de electrones que circula, ¿vale? Por el conductor. Y por último, la resistencia es lo mucho o poco que se opone al paso de los electrones, ¿vale? Cuanto más estrecho sea el circuito, pues, o más elementos tengan que absorben los electrones, pues más, o sea, que impiden el paso de los electrones, pues más resistencia. Vale, y ahora vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm la estableció un científico alemán que se llamaba George Simon Ohm, ¿vale? Y lo que nos permite esta ley es relacionar matemáticamente las magnitudes, ¿vale? de la corriente eléctrica, o sea, la intensidad, ¿sí? El voltaje, la V y la R. ¿Y qué dice esta ley? Pues dice que la intensidad de la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al valor de la tensión, ¿vale? E inversamente proporcional al valor de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuanto mayor voltaje, cuanto mayor tensión tengamos, mayor será la intensidad. Y en cambio, que mayor será la cantidad de electrones que puedan pasar, ¿vale? Y cuanto mayor será la resistencia, ¿vale? Cuanto más se oponga al paso de los electrones, pues menos será la intensidad, es decir, menor será el paso de la intensidad. Y bueno, aquí tengo esta pirámide, pero esta la dejo para explicarla ahí en clase en directo.